Quiero saludar al señor presidente de Camacol, Guillermo Herrera. Don Guillermo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, buenos días. Un saludo para usted, para toda la mesa y para toda la audiencia de la W. Un sector que ha estado muy golpeado, el sector de la vivienda. Con la suspensión de los subsidios, ¿cuál es el impacto? Bueno, se lo digo así directamente, Julio. Nosotros estimamos en Camacol que con la suspensión que se hace del otorgamiento a la cobertura a la tasa de interés, el subsidio para que la cuota sea menor, se van a afectar 40.500 familias en 2024 y en 2025, que van a ver un incremento hasta del 30% en el costo mensual de su crédito. Mire, presidente, el Ministerio de Vivienda había dicho hace un par de meses que había más o menos 20.000 subsidios garantizados para 2025, pero con esta nueva circular, pues lo que vemos es que esto queda en vilo. Todavía no hay un pronunciamiento por parte del Ministerio de Vivienda, pero a ustedes, ¿qué les han dicho? ¿No habrá subsidios de Mi Casa Ya en 2025? Bueno, Luisa, lo que vemos es que en esta circular, además de suspender el otorgamiento de las coberturas a la tasa para disminuir el costo mensual del crédito, también se suspende el acceso a la plataforma de otorgamiento de subsidios de Mi Casa Ya. Es decir, que si mañana un hogar va a un banco a pedir un crédito y a decir también que le interesa un subsidio, no va a tener esa posibilidad. O sea, no pueden entrar nuevos hogares a la cola para acceder a subsidios. ¿Qué dice la circular? ¿Qué dice la circular? Que los hogares que ya entraron al sistema y que pasaron una primera calificación, esos hogares pueden seguir el trámite para acceder a un subsidio. La pregunta aquí es cuántos subsidios va a haber el próximo año, ¿no?, programados en el presupuesto de Fonvivienda para los hogares que quieran acceder a este beneficio. Lo que había dicho el Ministerio de Vivienda hace un par de meses es que serían algo más de 20.000. Y a esos 20.000 hay que restarles cerca de 10.000 subsidios que ya fueron preasignados, es decir, reservados para hogares que compraron viviendas hasta de 117 millones de pesos, viviendas de interés prioritario, y que tienen ese cupo reservado también garantizado según la misma circular. Y hay otro asunto que usted mencionaba, que es el tema de las coberturas, es decir, hay un subsidio que se le da al crédito hipotecario, a esa tasa de interés de las personas que con vivienda de interés social. Eso definitivamente se acaba, pese a que el Ministerio de Vivienda había dicho que ya estaban garantizados los recursos. Es decir, que para usted el Ministerio de Vivienda nos mintió. Bueno, Luisa, la verdad es que en febrero de este año la exministra Catalina Velasco en su momento sacó un comunicado diciendo que los recursos de los y las coberturas de este año estaban garantizados. Lo que sí trabajamos mucho con el gobierno nacional y le advertimos mucho al gobierno nacional es que había que hacer una programación presupuestal de esos recursos para poder disponer de ellos durante esta vigencia y la próxima. Eso no se hizo a tiempo, como tampoco se hizo en el año 2022, ni se hizo en el año 2023. O sea, durante los últimos 2 años también el Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, falló en la planeación presupuestal de los recursos, que por ejemplo, para el año 2022 dejó a 23.000 hogares esperando desembolsos hasta mayo del 2023. En esta oportunidad vuelve a fallar la programación presupuestal y ahora, ante las condiciones fiscales del país, dice la circular, pues se presenta esta suspensión que con el comunicado que saca el Ministerio a primeras horas del día, dice y señala que es una suspensión provisional. Presidente Herrera, hay que esperar a ver hasta cuándo. Es decir, ¿esto se veía venir? ¿Se veía venir o es como lo dice el presidente Gustavo Petro en un trino que puso algunos minutos, y es que todo tiene que ver con lo de la ley de financiamiento que no se aprobó, el proyecto de ley de financiamiento? Bueno, yo lo que diría es que esto no es una cosa de última hora. Ya vimos como en el año 2022 no se había hecho una programación presupuestal a tiempo. Dejaron a más de 23.000 hogares colgados esperando hasta el 2023. En el 2023, adicionalmente, se disminuye el número de subsidios
disponibles, pasamos de 67.000 que había en el 2022 a 50.000 en el 2023, pero adicionalmente se cambiaron las normas que generaron muchos desistimientos, es decir, hogares que habían comprado vivienda y se tuvieron que bajar del negocio porque les pedían el Sisbén como criterio para poder recibir el subsidio, y resulta que al menos 10.000 hogares en el 2023 o no tenían Sisbén o la calificación del Sisbén los sacaba del programa. Y para este año 2024 pues vuelve a fallar la programación, pero adicionalmente dicen que para el 2025 ya no son 50 sino 20.000 subsidios, es decir que aquí ha venido fallando la planeación, y no es una cosa de última hora y no es una cosa de la crisis fiscal que tiene el país, es un tema de que yo creo, en mi concepto, no se hicieron las cosas en el momento en que se tenían que hacer. Yo quiero insistirle en algo que usted mencionó ahora, porque me imagino que hay muchas personas que están preocupadas, y estoy pensando en los que ya se metieron en sus proyectos familiares, que están contando con esos subsidios para poder adquirir su vivienda, y que deben tener esa ansiedad en este momento porque seguramente sin el subsidio no van a alcanzarlos para pagar. Esas personas, a esas personas se les va a respetar, y esas personas sí van a tener acceso al subsidio, ¿o no? Félix, aquí hay dos condiciones, dependiendo del tipo de subsidio del que estemos hablando. Hay un subsidio que es a la cuota de interés, ¿no? Y que le permite a usted reducir el monto de la obligación mensual que usted le tiene que pagar al banco por el crédito hipotecario para comprar su vivienda. Ese subsidio a la tasa de interés, o esa cobertura a la tasa de interés, quedó suspendida de manera indefinida, aunque transitoria, dice el ministerio, a partir del 16 de diciembre. Es decir, los hogares que estaban en este proceso de compra, que ya tenían el primer subsidio aprobado, que es el de la cuota inicial, que tenían el crédito aprobado para desembolsar, incluso ya firmada la escritura, si al momento del 16 de diciembre no se había marcado la solicitud de pedir ese subsidio a la tasa de interés, lo pierden. Eso es lo que dice la circular, y le da una instrucción a los bancos de adelantar un proceso para que el hogar se entere que ya no va a tener ese beneficio. ¿Cuál es el impacto de eso? En el caso de una vivienda de interés prioritario, que es una vivienda de 117 millones de pesos hoy, donde un hogar juicioso durante 5 o 6 años ahorra 23 millones de pesos, donde pronto se saca un subsidio de 39 millones de pesos a la cuota inicial y ya lo tiene, y tiene un crédito de 54 millones, ese hogar, con todos los beneficios, incluyendo la cobertura, es un hogar que paga 480.000 pesos de cuota mensual. Con esta decisión de perder el beneficio a la cobertura, esa cuota pasa de 480 a cerca de 640.000 pesos mensuales. Estamos hablando de un incremento que está por encima del 30%, más de 150.000 pesos mensuales, que un hogar que gana 2 salarios mínimos, pues iba a extrañar, porque va a tener que sacar más de su bolsillo y de pronto sacrificar otro gasto en mercado, no sé, para tener que cumplir con esa obligación y no perder el crédito de su vivienda. Hay un asunto que llama mucho la atención y está en línea con lo que preguntaba Yoreli, y es que este es un tema, como usted lo dice, que viene desde hace varios años, y lo que nos hemos enterado por fuentes cercanas a la cartera de vivienda es que la ministra sí estuvo muy interesada en conseguir esos recursos, pero incluso desde el Departamento Nacional de Planeación hubo como un portazo para que eso no ocurriera, para que no le dieran la plata que necesitaba y poder cumplirle a miles de familias que estaban a la expectativa de esto. ¿Usted cree que el gobierno nacional quiere marchitar esta política, quiere acabar no solo con Mi Casa Ya, sino también acabar de pronto con los constructores? Pues yo esperaría que no, y sí puedo dar fe, porque en varias ocasiones tuve la oportunidad de hablar con la ministra y sé del esfuerzo que hizo la doctora Elga Rivas para buscar la aprobación presupuestal de estos recursos. Habría que preguntarle al gobierno qué fue lo que pasó ahí, si hubo problemas de programación, de presupuestación, de articulación, pero pues nosotros desde Camacol sí veníamos advirtiendo desde comienzos del año, por favor no cometan el mismo error que se cometió en el 2022 y en el 2023, de dejar para última hora la aprobación de las coberturas, porque son trámites presupuestales largos, de meses, y hoy pues estamos enfrentados ante esta situación. Pero yo no quiero pensar, y espero que no sea esto una decisión del gobierno, de marchitar un programa,
tan exitoso como es Mi Casa Ya, un programa que es un referente internacional y que ha beneficiado a más de 360.000 familias que desde 2015 aquí han podido acceder a la compra de una vivienda de interés social, pagando cuotas incluso por debajo de lo que les costaba su arriendo. Señor presidente de Camacol, Guillermo Herrera, el presidente de la República y el director nacional de planeación, a la hora del hundimiento de la ley que buscaba pues hacer esta reforma a los impuestos, dijeron que no se van a tocar los recursos de los programas sociales y que lo que se va a buscar dentro de esta recálculo que se va a hacer del presupuesto, pues es evitar que las personas de sectores populares se vean afectadas. Una decisión como esta, ¿se puede considerar como tocar un programa social? Totalmente, Juan Pablo, claro que sí. Esto es una decisión en donde son los hogares los que terminan pagando los platos rotos. Porque recordemos que es que el subsidio no es de los empresarios, el subsidio no se saca para apalancar la financiación de la construcción de un proyecto de vivienda. El subsidio se desembolsa al final. Al final, cuando la vivienda ya está terminada, cuando el hogar ya va a pedir el desembolso del crédito para poder hacer su cierre financiero, entonces este es un impacto que pues deja colgados a los hogares, pero además de manera sorpresiva. Esta medida no se publicó, no se consultó, no se trabajó. Y hoy nos pone en una situación bastante compleja a esos hogares que son por lo general hogares de menores ingresos. Recordemos aquí que es que el gran digamos, universo de población que compra vivienda de interés social con Mi Casa Ya, en un 85% son hogares que ganan hasta 2 salarios mínimos, que de acuerdo con las normas del Ministerio de Vivienda son hogares que tienen que tener una clasificación SISBEN hasta C8, es decir, que estén en pobreza extrema o en pobreza, en situación de pobreza. Entonces, que es un mecanismo que permite que los hogares salgan de la pobreza, ahora está perdiendo un beneficio que hace que los hogares tengan que hacer un esfuerzo financiero adicional cada mes para no perder su casa después de haber estado muchos meses, años incluso, ahorrando para una cuota inicial. Presidente de Camacol, hay un asunto que acaba de trinar el presidente Gustavo Petro diciendo que usted es militante de Cambio Radical, que su propio partido fue el protagonista por orden de Germán Vargas Lleras de hundir la ley de financiamiento del gobierno y que justamente es por esto que está dándose esta situación en el sector de la construcción. Dice, esto le pasa a los gremios por poner de dirigentes a militantes políticos. ¿Qué le responde al presidente Gustavo Petro? Bueno, yo no voy a entrar en controversias políticas con el presidente. Yo tengo clara mi misión acá y siempre he trabajado por el país. He trabajado con diferentes gobiernos. Yo he estado en el tema de vivienda desde el año 98. Y si es por eso, pues vengo trabajando desde el gobierno Samper en temas de vivienda. Yo no creo que se trate aquí de generar polarización política. Aquí lo que hay que buscar es resolver un problema de las familias, porque aquí los que están llorando ahorita son los hogares que tienen que pagar más. Yo sí le diría al presidente, con todo respeto, que dejemos la polarización política y estos ataques, porque esto no le sirve a nadie. Y aquí tenemos un problema real de la economía, de los hogares y sobre todo del impacto que esto va a tener en el desarrollo económico del sector, un sector que es el que más ha perdido durante este año. Pero don Guillermo, a la gente hay que decirle algo. Cuando la gente le pregunte a usted, ¿esto es culpa de quién? ¿Esto es culpa del Congreso o del gobierno? Porque de eso va a depender la reacción del presidente. Él se va a rodear mucho de todas estas víctimas y va a decir, mire, ahí están los partidos políticos y ahí está el Congreso detrás de esa responsabilidad. ¿El Congreso tiene la culpa? Yo creería que no, porque es que el Congreso no es el que administra los programas de inversión del gobierno nacional. Y lo que hemos visto acá es que el gobierno nacional ha reducido los recursos para el subsidio de vivienda de interés social, ha retrasado la programación de esos recursos, ha tomado medidas que van en contra de los intereses de los hogares que querían comprar vivienda y finalmente hace 2 días, cuando ya todo le quedó grande al gobierno nacional, adopta una medida como suspender un programa tan importante. Se está uniendo todo, don Guillermo, para un cóctel de consecuencias inesperadas, ¿no? Porque mire, acabamos de colgar con el tema de los estudiantes. Estamos con el problema de las medicinas y ahora el problema de la vivienda. Eso es explosivo, ¿no?
Totalmente, yo creo que aquí hay que parar, hacer un alto en el camino y revisar de verdad con calma y con serenidad cuáles son las decisiones que tiene que tomar el país, pero sobre todo no podemos seguir afectando a las familias más pobres, que son las que están haciendo este esfuerzo en el caso de la vivienda para poder tener un ahorro importante, para poder salir de la pobreza, para poder dejarle algo a sus hijos, y no podemos echar por la borda un programa que es bueno. No podemos venir a calificar lo que es un programa político de un partido político, cuando aquí lo que vemos es que se ha dejado casi que una política de Estado, porque ese es un programa que estuvo durante 3 gobiernos, incluso en este se mantuvo, pero se ha venido, vuelvo y lo digo yo, se ha venido marchitando por la falta de planeación y por decisiones erradas en nuestro concepto, cuando este tenía que haber sido uno de los motores de la reactivación económica del país. Fíjese usted, el mismo presidente Petro, Julio, desde el año pasado venía anunciando la reactivación del sector de vivienda. Hay por lo menos 3 o 4 trinos donde él decía hay que reactivar el sector de la vivienda nueva. El exministro Bonilla también fue un abanderado del discurso de la reactivación del sector de la vivienda. El plan de reactivación nunca llegó y por el contrario lo que vemos es una disminución de recursos y claramente unas decisiones que en este momento ponen en entredicho la posibilidad de muchos hogares de poder acceder a una vivienda. Don Guillermo Herrera, lamentamos mucho lo que nos está contando, presidente de Camacol. Aprovecho para desearle una feliz Navidad. Gracias, Julio, para ustedes también una feliz Navidad y esperemos que muchos hogares puedan tener la posibilidad de recuperar ese beneficio que hoy le anuncia el gobierno ya no van a tener.